Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a encontrarnos con la escritora Rosemary Thorne. Tengo aquí su libro El Pacto de las 12 Uvas, una novela verdaderamente original, publicada por la Biblioteca del Laberinto, y que recomiendo para todos aquellos adoradores de las películas de Roman Polanski y similares, y también de las fuentes literarias de las que bebe Polanski, La Semilla del Diablo, Quimérico Inquilino, La Venus de las Pieles. Hay mucho juego con ese tipo de literatura, ¿no? Del lector de Valdemar, del lector de Aurora Dorada. Yo creo que lo disfrutará. Y hoy podríamos hablar con Rose de numerosas cuestiones. Podríamos hablar de esoterismo, podríamos hablar de literatura erótica, podríamos hablar de cine, de terror, que son temas que ella maneja y que disfruta e investiga. Pero, sin embargo, vamos a hablar de un tema que a mí en principio me ha causado sorpresa. Luego, cuando me lo he explicado, ya he entendido bien dónde ella también ha visto el interés, que es la inteligencia artificial. Y más concretamente vamos a hablar de hasta qué punto la inteligencia artificial es una amenaza para los artistas. En este caso, imagino, Rose, que hablas sobre todo como escritora. Pero lo interesante es que Rose, como enseguida veréis, le da un punto de vista muy, muy original a esta cuestión. Así que, bueno, en primer lugar quería saludarte, Rose, quería darte la bienvenida al programa y agradecerte que estés con nosotros. Y nada, dicho esto, después de invitar una vez más a la lectura de tu libro, ¿qué nos puedes contar de esta amenaza de la inteligencia artificial, de esta variación de la realidad que sí que es terrorífica? Bueno, gracias Guillermo por invitarme. Muchísimas gracias y por la introducción. Bueno, hay que aclarar que yo en realidad no estoy utilizando la inteligencia artificial como escritora, sino como generadora de imágenes. Yo aprendí a revelar a los 7 años. Mi padre me metió en el cuarto oscuro a la tierna edad de los 7 años y ya me había dado una cámara fotográfica, bueno, me había dado antes para pintar. Es decir, que las artes plásticas yo las llevo practicando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es más, aunque tengo abundante obra, nunca eh, se me ha ocurrido ponerla en... No mostrarla, porque sí que la he mostrado, pero sí ponerla, o sea, no ponerla en venta o hacer de ello algo, un medio económico para subsistir. Pero sí que tengo, por ejemplo, aparte de muchísimas fotografías de diversas temáticas, por ejemplo, política, todas las manifestaciones que hubo en los 90, luego grupos de música en Irlanda, muchísimo, luego estuve haciendo collage con papel y también digital, manejo muy bien Photoshop. em, Y evidentemente cuando empezaron a distribuirse las imágenes producidas por plataformas públicas de generación de imágenes como Midjourney o DALL-E, yo lo primero es que me sentía amenazada como artista plástica. Claro, es divertido porque yo nunca he vendido, o sea, nunca he sido capaz de meterme en un circuito artístico o en una galería para vender todas esas imágenes completamente inédito. Tengo muchísimo material, pero inédito. Entonces dije, vamos a ver si es que la amenaza no viene. A mí me da absolutamente igual porque los artistas lo que están haciendo es hacer circuitos como lobbies políticos. Por ejemplo, los homosexuales o las lesbianas tienen sus lobbies políticos. Yo voy a estar fuera de esos lobbies que ya están establecidos y que tienen muchísima expansión si yo no soy homosexual o si yo no soy lesbiana o si yo no soy de Madrid. Perdón, o si yo soy de Madrid, por ejemplo, hay otros colectivos en Cataluña que son más fuertes, ¿no? Al final, el artista no está valorado en tanto por la imagen o por las obra que está produciendo, sino por el lobby político al que pertenece. Si pertenece a un lobby político, pues entonces va a tener éxito y no va a estar amenazado de ningún tipo, ¿no? Entonces, es el primer lugar, me di cuenta, bueno, pero si es que tú ya, o sea, si es que para ti ha sido siempre difícil. Entonces dije, vale, pues me puse a probar varios software de generación de imágenes
y llegué a Midjourney, que es el que al final estoy pagando porque tengo cierto poder de distribución de las imágenes. Y es absolutamente fascinante. Me he dado cuenta de que es un medio, o sea, es un arte, em, y es una oportunidad magnífica para todo artista de cualquier tipo em, para actualizarse y para mirar en ese espejo, porque es una herramienta apasionante, ¿no? Yo no sé si tienes en torno a eso alguna duda. No, es interesante porque, claro, por ejemplo, ahora digamos que los que nos gustan los libros, se ve mucha portada de libro que se empieza a hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y es interesante porque se genera un debate. Están los catastrofistas, ¿no? Que son los que dicen que, bueno, que esto es intolerable. Están los que, digamos, son progresistas, que piensan que realmente la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer películas, por ejemplo. Estoy pensando en Harmony Corinne, que es un director de cine bastante destacable de la escena independiente de las últimas décadas, que ahora se ha vuelto, digamos, alguien que apuesta de manera muy vehemente por la inteligencia artificial. Y luego me interesa mucho esta postura en la que te encuentro a ti, por lo que acabas de decir, más intermedia, ¿no? Como algo en lo que mirarse como revulsivo, digamos, para mejorar, ¿no? El propio arte. Y también en ese sentido, como sé que tú eres una escritora bilingüe, es decir, que escribes en español, pero también escribes en inglés, digamos que también tienes aptitudes de traductora o te has desempeñado como traductora. En ese sentido, también hay muchas editoriales que están haciendo traducción por medio de inteligencias artificiales, en algunos casos con resultados catastróficos, y quisiera también un poco que nos amplíes en ese sentido, si quieres. Sigue siendo un lobby. Hace muy poco, además, escuché a una persona que pertenece a una secta bastante conocida y que ha conseguido derechos de traducción en este país, o sea, de inglés al español, precisamente porque pertenece a esa secta. Y entonces se pone a quejarse de determinada ¿Estás hablando de editorial. Javier Calvo? Estoy hablando de Javier Calvo, efectivamente. Entonces, o sea, se pone en su Facebook, escribe algo muy enigmático sobre las ratas de las editoriales y Aurora, y bueno, que uno deduce si está dentro del mundillo que va a ser Aurora Dorada. Sí, no lo Pero si es menciona, que, pero sí. claro, vamos a ver, él ha conseguido sus traducciones porque pertenece a esa determinada secta. Aurora Dorada hace lo que puede para distribuir, bueno, pues para difundir una serie de temas que no coinciden, o sea, coinciden a veces, ¿no? Otras, o sea, pero por lo menos hay, a ver, a mí no me gustan ni los voy a leer. Yo leo siempre todo lo que sea esoterismo, lo leo en el original, por supuesto, a no ser de que esté escrito en el original en español. Es decir, yo no me fío de ninguna de la traducción de nadie. Entonces, House of Leaves, que está Casa de Hojas, que está traducido por Javier Calvo precisamente, Sí, yo lo he de la leído novela. en inglés, por supuesto, que es Mm. donde tiene el sentido y es absolutamente maravilloso, ni se me ocurre. Pero me hace gracia porque, por ejemplo, yo he traducido Big Head de Edward Lee. No sé si porque o sea, a mí me da la impresión que fue porque el editor en un momento dado leyó mi novela, leyó El Pacto de las 12 uvas, decidió no publicarlo y dijo, bueno, pues a esta mujer la vamos a poner a traducir este libro, que es el libro más desagradable de la historia, porque ya sabemos que escribe cosas muy en el extremo y no le va a dar, o sea, no va a tener ningún tipo de problema ni moral ni de imaginación y va a alcanzar las altas cuotas de barbaridad de Edward Lee en The Big Head. Entonces, y luego no me ha salido ya ninguna traducción, o sea, es una de las traducciones más complejas de la literatura de terror y como yo ya no tengo ningún otro contacto con ningún lobby de interés de los que hay,
de la misma manera que antes estábamos hablando de los lobbies de arte, pues ya no me ha salido ninguna traducción. Da absolutamente igual lo buena o mala que sea. Desde luego no va a ser premiada porque no estoy tampoco en ese lobby que está presionando para premios, bla, bla, bla. Entonces, quiero decir, no está, o sea, da igual lo que se haga, y quién lo haga, siempre y cuando pertenezca a determinado lobby político y tenga una determinada audiencia. Y yo no, o sea, me hizo muchísima gracia que Javier Calvo protestara por eso cuando precisamente él ha tenido unos contactos, o sea, él pertenece a una secta que le ha dado contactos privilegiados para traducir, que no se queje, pero si a él no le falta trabajo, nos falta trabajo a los demás, que no pertenecemos a ninguna secta, ¿no? Yo diría que yo a Javier Calvo sí que le tengo bastante admiración porque creo que ha traducido textos que obviamente siempre es preferible leer en inglés, pero ha hecho traducciones muy, muy buenas, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante que hayas dicho esto, nos hemos metido en un jardín, pero bueno, para eso está también Internet, ¿no? Eh, entonces, digamos, ya saliendo del tema de la traducción y yendo al tema más otra vez de las artes plásticas, ¿tú estarías en el bando de los apocalípticos, de los integrados, en tu propio bando? Es decir, ¿cómo ves tú el futuro de los artistas y a los artistas del futuro en relación a la inteligencia artificial? Es decir, ¿crees que puede haber distintas camarillas los que a lo mejor hagan del rechazo de la inteligencia artificial el fundamento de su arte, los que hagan de la inteligencia artificial, digamos, activamente el centro también de su arte, y luego los que quizás puedan jugar con ello de manera más ocasional? Vamos a especular un poco con esto, si quieres. ¿Qué proyección le ves un poco a este asunto en los próximos años? Soy absolutamente integrada, a ver, por naturaleza, depresiva, romántica, sería apocalíptica. Y además los apocalípticos me caen muy bien porque yo lo he sido. Entonces yo creo que o sea, ser integrado es una evolución, pero no dejo por ello, ni lo juzgo, no dejo por ello de tenerles un gran cariño. Y además sus obras normalmente son muy interesantes porque van a los extremos de todo, que es un sitio que muy poca gente se atreve a ir, muy pocos artistas, escritores, poetas, cinematógrafos, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que en este momento, en cuanto a la inteligencia artificial, sobre todo en generación de imágenes, no me voy a meter en generación, o sea, no puedo hablar de generación literaria de textos porque no me he metido. Y luego, aparte, probablemente, bueno, ya lo veremos en algún momento dado, más adelante. Podemos pues, poner mi opinión a dentro de 6 meses o 9 meses, cuando ya la haya utilizado. Pero la cuestión con respecto a las imágenes es como la irrupción de la cámara fotográfica a finales del siglo XIX, principios del XX, y cómo eso influyó a que los artistas que estaban haciendo un hiperrealismo, readaptaran y reacondicionaran sus expresiones. A mí me parece muy, muy interesante. Luego la fotografía se ha vuelto, ha sido una herramienta para retratar la realidad, que eso es una de las cosas de las que luego también quisiera hablar. Por ejemplo, el cuestionamiento a partir de ahora de todo lo que vean nuestros ojos y nuestros sentidos. Efectivamente, porque antes se decía, o sea, yo tengo formación de periodista, yo ponía una fotografía y eso era evidencia de que algo había o no había ocurrido, pero ahora ya yo no me creo nada de lo que se produzca, pero aparte de todo, yo no pondría ahora me estoy desviando un poco del tema. Yo no pondría 2023 el año en el que las plataformas de generación de imagen se dan al público, yo no lo pondría como año en el que yo pondría en duda todo lo que se produce. Yo lo pondría más atrás. En 2017, en House of Cards, con Frank Underwood, se ve un software para mezclar imágenes, que es una de las características que ahora se pueden hacer en Midjourney. Entonces, yo empezaría a hablar del uso de la inteligencia artificial en la generación de imágenes que se dan por reales a partir de 2017, que yo sepa, pero a lo mejor más atrás. En el caso del cineasta que tú estabas hablando antes, es que ya, o sea, o sea,
vamos a ver, em, el- ¿qué es? O sea, la máquina se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo, se ha estado generando imagen con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Que nosotros sepamos a partir de 2023. Sora, por ejemplo, que es una plataforma que se está dando no al público, sino a artistas seleccionados y a sí, artistas y ¿cómo se llama? Profesionales del cine o del audiovisual, es de 2024, pero estoy completamente segura de que Sora ya ha sido utilizado muchísimo antes, ¿no? O sea que también hay que distinguir entre lo que las grandes productoras han llevado haciendo probablemente durante años, a lo que ahora el gran público y los grandes consumidores pues estamos pudiendo manejar, ¿no? De manera abierta e inequívoca, ¿no? Yo a eso le pondría, quiero decir, eso es, le haría esa pregunta, ¿cuándo las grandes productoras empezaron a utilizar inteligencia artificial? Seguro que antes de 2023. Ahora lo que pasa es que es un uso masivo y como digo, Sora, por ejemplo, yo no lo he intentado porque ahora mismo estoy con otras, estoy atenta a otros desarrollos, pero Sora lleva pues yo qué sé, creo que un mes y solamente es para personas expertas. Entonces, bueno, pues lo que sucederá es que yo creo que habrá una distribución de creación y generación de productos audiovisuales similares a lo que sucedió con la entrada de la cámara fotográfica y luego posteriormente la cámara de cine. O sea que no, a ver, y nunca se agotará, por ejemplo, nunca se agotarán los artistas que trabajen a mano, o que trabajen con un lápiz y un papel. Y de la misma manera o sea, que ahora mismo con la cámara tampoco eso lo ha interrumpido, ¿no? U otras expresiones artísticas en absoluto. O sea, todas esas expresiones artísticas pueden convivir perfectamente. ¿Te responde eso la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de usos se te ocurren, ¿no? Porque quizás nos hemos centrado un poco en el uso, digamos, más artístico o más general, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a traducir un texto con una inteligencia artificial, o voy a componer un texto, o voy a componer una imagen con inteligencia artificial. Pero yendo un poco a aspectos más concretos, ¿en qué crees que va ahora que se ha masificado? Porque efectivamente, como ocurre con otros inventos, pasan hasta décadas, ¿no? Vaya usted a saber en qué momento se empezó a utilizar esto a espaldas de la opinión pública, ¿no? Ahora es cuando se ha, digamos, hecho público y notorio, cuando se le ha dado acceso a la gente, que también es el truco que se hizo con Internet. Primero era gratuito en muchos casos o muy barato y luego ya hemos ido viendo también el coste y se ha tenido que hacer legislación, etcétera. Pero, ¿qué usos concretos se te ocurren en estos ámbitos más bien artísticos para uso de inteligencia artificial? Bueno, a ver, lo de los usos, ahora mismo estamos en una situación de peligro total, porque hay mucha gente que no es consciente. O sea, yo, por ejemplo, soy una consumidora, no, una junkie de imágenes, o sea, es que me fascinan. Eh, yo he tenido plataformas de intercambio de imágenes desde MySpace, LiveJourney o Blogger, y si me voy más atrás, yo me hacía mis propias imágenes, intercambiaba perdón, mis propias páginas web, intercambiaba textos e imágenes digitales, o sea, em, soy una absoluta loca. Pero, y entonces, a ver, antes, por ejemplo, como periodista, uno podía las fotografías daban fe, eran testimonio, eran evidencia de que había una realidad que estaba sucediendo, ¿no? Eh, pero ahora ya no. O sea, ahora ya no, porque además es que se está produciendo, por ejemplo, el otro día estuvo Frank G. Rubio, nuestro querido Frank G. Rubio, en casa, le estuve enseñando cómo se generaban las imágenes y entonces le enseñé fotografías de la guerra de Ucrania artificiales, de la guerra de Palestina artificiales, de políticos haciendo esto y lo otro artificiales también. Entonces, eh, antes de que estas plataformas hubieran
estas plataformas tendrían que haber surgido con una legislación ya adecuada para identificar, o sea, con una obligación para identificar o con alguna marca de algún tipo que esas imágenes son falsas, o sea, son inteligencia artificial y que no existen, que no hay una realidad detrás de ello, ¿no? Porque de otra manera, o sea, es que vamos, yo ahora mismo esto está sucediendo en Ucrania o esto está sucediendo en el sur de Sudán. Pues no lo sé. Hace 20 años me enseñan una fotografía y digo, por supuesto, porque la manipulación fotográfica incluso digital es muy compleja y al final siempre deja un rastro, ¿no? Pero ahora mismo en inteligencia artificial se están produciendo imágenes que no, o sea, que hay algunas que sí, pero si se producen bien y se generan bien, o sea, no se puede distinguir, ¿no? Entonces eso por un lado, eso como testimonio, o sea, como la imagen fotográfica eh, como testimonio, como evidencia de que una realidad existe. Que por cierto, la inteligencia artificial puede, o sea, puede reproducir incluso cuadros de Goya o Caravallos. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque en un momento dado, o sea, en digital te pueden dar gato por liebre para todo. Se están, o sea, yo he visto, a ver, una de las cosas curiosas de Midjourney es que se utiliza línea de comandos como cuando los ordenadores no tenían interfase. Entonces eso a mí me causa también muchísima ternura, es muy bonito. Pero yo veo que se están, o sea, que hay gente que está generando líneas de colonia, por ejemplo, o decoraciones de casas o fotografías de boda o de comuniones, niños, o sea, absolutamente de todo. Los usos ahora mismo son brutales, ¿no? En cuanto a la creación artística, que es lo que tú me has preguntado. Claro, es que hace muchísimo tiempo, o sea, para mí la creación artística empezó a dejar, o sea, dejó de ser, no, vamos a ver, una obra de arte. No, vamos a ver, la definición de una obra de arte empezó a ser cuestionable y redefinible cuando poderosísimos lobbies económicos empezaron a crear ellos mismos sus cadenas de distribución y colmaron las redes sociales diciendo, este artista que es nuestro es muy bueno. Y además, por ejemplo, en los discursos entre las artistas feministas, eso me parece muy peligroso, porque yo sé de primera mano que si yo, por ejemplo, me hiciera lesbiana, yo tendría un paraíso formidable, pero es que lo siento, no lo soy. Entonces, no es cuestión de que yo como mujer feminista haga arte y sea estimado y sea de estimado bueno o malo. Es si yo me meto en un circuito y soy lo suficientemente maleada, pues entonces a lo mejor dentro de 2 años puedo alcanzar una cima, etcétera, etcétera. Porque es un circuito ¿cómo es? Consumo, o sea, generación y consumo. ¿Cómo se llama? Autosuficiente completamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, si no hay una definición de obra de arte, hay una definición de consumidores de obras de arte. Y ya está. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué va a cambiar? Absolutamente nada. Porque si, o sea, em, si yo pertenezco a un lobby, va a dar igual lo que yo produzca. Que va a ser estimado por ese y va a ser consumido y ese lobby va a decir, Rosemary es la leche, es buenísima y hay que comprar y además el valor de su producto va a subir de valor, o sea, el valor de su producto va a subir, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Mencionabas a nuestro amigo Fran G. Rubio y el otro día, intercambiando unos mensajes hablando de este programa, me dijiste que le había dado una cierta
lectura oracular, un cierto uso oracular. Eso me parece interesantísimo y me gustaría que si quieres que nos lo cuentes también a los espectadores. Claro, es que efectivamente, a ver, es como una cajita mágica, es como una cajita de Pandora, el programa que yo estoy utilizando, Midjourney. Entonces, lo que va a hacer es o sea, cuando tú le metes le haces una petición, que además o sea, lo más bonito es que le pides a la máquina que imagines, le pones el comando imagine, le estás pidiendo a la máquina que imagine, y entonces le das una serie ¿cómo se llama? De la idea. Y la idea con una serie de requerimientos técnicos y, lo, y bueno, pues sí, y luego una serie de comandos que se han ido desarrollando también, ¿no? Y que luego tú tienes que ir calibrando. Para que resulte la imagen que tú estabas buscando. Entonces, Frank lo que hizo fue algo así como cuando uno va, fue maravilloso, como cuando uno va a la montaña a la cima de una montaña y grita algo y entonces se pone a analizar cuál es el eco, o sea, qué eco ha producido eso, ¿no? Y entonces, pues claro, metió una serie de palabras y le salieron y le salieron unos resultados que él eh, entendió como oraculares, porque efectivamente la inteligencia artificial es un arte que ahora mismo en sus comienzos hay o sea, el calibraje es complejo porque es muy aleatorio. O sea, si yo, por ejemplo, a las 2:30 le pido que imagine algo a la máquina, va a ser completa, o sea, me va a ofrecer un resultado completamente diferente si se lo meto a las 2:33. La misma idea, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, pues porque alguien ha buscado o por algún tipo de razón. Entonces es como al final es como un imaginario eh, onírico, casi, ¿no? Bueno, si se utiliza con fines oraculares o esotéricos, etcétera, ¿no? Puede ser perfectamente igual que una tirada de dados o una tirada de cartas. La boca de Midjourney va a dar un resultado u otro y entonces, bueno, pues Frank eh, hace su trabajo semiótico y lo interpreta de una manera o de otra, ¿no? A mí me pareció, no sé, nos lo pasamos muy bien y efectivamente eso puede ser así, ¿no? Se puede utilizar para ello también. Esto es interesante porque, claro, supuestamente la inteligencia artificial es como el sumum del positivismo, ¿no? El sumum de la técnica, el sumum del progreso. Y curiosamente, lejos de alejarnos, digámoslo así, de una visión mágica de la realidad, en muchos casos, para el que ya tiene esa visión mágica de antemano, ¿no? Porque tampoco te la va a dar directamente, lejos de arrancarla, la estimula, ¿no? En muchos sentidos, porque uno puede entender que si el inconsciente colectivo o anima mundi o como se lo quiera llamar, es una suma de imágenes que sobrepasan a la psique individual, que pertenecen a una psique colectiva. Aquí lo interesante es que esa base de datos, ese banco de datos que tienen las inteligencias artificiales para crear y que obviamente se basan en modelos previos humanos, pero que quizás por la combinación, como muchas veces hace el artista, hacen un modelo propio, pues puede ser, digamos que una interacción consciente con algo con lo que normalmente el artista interactúa de manera casi siempre inconsciente, ¿no? Claro, pero mira, esto es efectivamente, pero es que no hay yo no, a ver, en rigor, yo no le veo gran diferencia entre cómo funciona la inteligencia artificial y cómo funcionamos los artistas, que estamos, ¿cómo se llama? Todo el tiempo no tanto copiando, sino teniendo referencias de imágenes. Entonces, depende a lo mejor de la intención, puede ser tener como referente, copiar o plagiar, ¿no?
Entonces, pero por ejemplo, a ver, creo que es Jim Jarmusch que citaba a Godard, que decía que lo importante no es lo que se copia, sino a dónde llegas, dónde llevas lo que tú copias, ¿no? A mí eso me parece también muy interesante, es decir, cuando tú copias algo, hacia dónde lo llevas, ¿no? Porque probablemente lo vas a llevar a otro sitio diferente del que lo tomaste. Entonces, una manera de ilustrar que la inteligencia artificial está actuando como nosotros, incluso como la naturaleza, es que cuando yo dije, por ejemplo, o sea, cuando ya después de un tiempo atormentada, mm, estoy a favor de la inteligencia artificial, yo necesitaba pronunciarme como generadora de contenidos plásticos y literarios, yo necesitaba pronunciarme acerca de ello, entonces ya lo experimento, me quedo fascinada, empiezo a producir y lo confieso y entonces alguien me dice, ya, pero es que me estás quitando el trabajo como artista. Eso fue una de las cosas que eso ya lo hemos cubierto, yo no le quito el trabajo a absolutamente nadie porque ni siquiera estoy viviendo de eso ni de mi literatura, o sea que no pertenezco a ningún lobby económico de ningún tipo ni a ninguna secta, o sea que eso ya lo dejamos a un lado. El segundo problema es que me decían, no, es que la inteligencia artificial ni siquiera sabe hacer manos. Bueno, pues es que, vamos a ver, hay manos, hay artistas que tampoco saben pintar manos. Hay manos que no deberían ser reproducidas de ninguna manera. Y luego la naturaleza produce manos que son absolutamente monstruosas. Yo me acuerdo de una compañera de colegio que era un encanto, era una maravilla. Justamente en un tiempo en el que la tolerancia a la diferencia era absolutamente nula. Entonces esta chica tenía, en la mano tenía 3 dedos y era horripilante verlo tan cerca. Era la constatación de que la naturaleza, porque ella era normal, o sea, que no tenía ninguna neurodivergencia, como ahora mismo se llaman de una manera respetuosa, ¿no? Sencillamente tenía 3 dedos en la mano. Entonces, claro, a mí eso me hace muchísima gracia y me hace reflexionar. La naturaleza también funciona como una inteligencia artificial a veces de manera muy pobre. Es decir, a la hora de crear los algoritmos en el ADN, hace puff y, y produce cualquier cosa. A veces maravillas y a veces también monstruosidades, como hemos visto pues a lo largo de toda la historia. Están los enanos me acuerdo de los enanos de Velázquez, por ejemplo, que los ha llevado a, que son muy representativos, pero también otros monstruos han sido creados. El hombre elefante de David Lynch, que bueno, que David Lynch hace la película en base a John Merrick, que efectivamente existió, que nació con un montón de deformidades, etcétera, ¿no? Con lo cual la inteligencia artificial a mí es esa parte la que me parece, o sea, es que casi, o sea, ya en algún momento dado llegaré a pensarla incluso como escritora, ¿no? Quiero decir, eh, la inteligencia artificial que estamos manejando los generadores de imágenes o los generadores o los que están generando textos puede llegar a ser tan gloriosa o tan torpe como la inteligencia natural que funciona en nuestro ADN y que funciona en nuestra manera de pensar, ¿no? Le veo, o sea, le veo muy poquita diferencia. Luego hay una frase un poco que va por ahí por el tema de la mano, ¿no? Me parece, la verdad que lo que estás diciendo me parece muy interesante todo, porque no es para nada el típico argumentario que se suele escuchar cuando se habla de estas cuestiones, ¿no? Me parecen puntos de vista muy originales, lo del lobby, lo de manos que no deben ser representadas, o sea, de verdad que me parece una altura en un tema en el que normalmente hay mucho tópico, ¿no? Pero me veo obligado como entrevistador a caer en el tópico de preguntarte si la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer arte o no, ¿no? Porque digamos que el apocalíptico, al final donde se acaba refugiando es en esa suerte de superioridad de, bueno, esto jamás va a ser capaz de hacer una obra de arte, que también da pie a muchísimas apostillas, ¿no? Porque podríamos empezar, bueno, ¿y usted qué considera arte, etcétera, etcétera, y perdernos en el camino, ¿no? Pero Claro. eh, yendo a lo que tú consideras arte, ¿tú crees que igual que una imagen te puede dar gato por liebre en el sentido de que tú estás viendo algo artificial pero lo juzgas real? ¿Tú crees que vas a poder ver una obra de arte hecha por una máquina
y que para ti va a ser indiferenciable de una obra de arte hecha por un ser humano? Pero es que para eso habría que imaginar y tener en cuenta que la máquina no tiene a un ser humano detrás, ¿vale? Y que no tiene ya una conciencia, o sea, que tiene una conciencia. Es muy probable que según estamos hablando eso ya exista, pero evidentemente no se haya hecho público, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que debe haber algún sitio en este mundo en el que se está experimentando con la conciencia, la autoconciencia de una máquina. O sea, si esa máquina se pone a hacer arte, pues ya lo veremos. Primero tiene que existir, pero es igual que el ser humano. O sea, si somos, no sé si son 7 billones de personas en este mundo, no estoy muy segura, pero ¿cuántas de esas personas realmente son conscientes de que tenemos una conciencia? ¿Qué porcentaje hay? O sea, ¿qué porcentaje hay con con una elevada conciencia de una elevada dimensión? ¿Cuál es la elevada dimensión? Unos van a decir estas, otros van a decir otras. Eh, eh, Puede ser místicas, gurús, chamanes, que me explico. O sea, quiero decir, entre los seres humanos estamos conviviendo individuos y seres con distintos niveles de autoconciencia. Vamos a ponerle en referencia a un sistema místico que vamos a poner que pueda ser común a todas las religiones, ¿no? Y en el que el superior sería, por ejemplo, una identificación, eh, una identificación con el ser de Dios, y que eso tuviese además una dimensión, y que eso tuviese efectos prácticos de manifestar realidades, ¿no? Podría ir más allá, pero lo voy a dejar aquí. Pero hay más allá, o sea, yo creo que habría más allá, ¿no? En todo caso, bueno, lo ponemos ahí, ¿no? Una identificación con Dios y una capacidad para manifestar realidades, ¿no? Bien. Bueno, pues eso tiene que suceder con las máquinas, pero las máquinas ahora mismo están siendo producidas. Me acuerdo ahora mismo de una referencia que en una película, creo que es Prometheus, Prometeo, de Ridley Scott. Una de mis escenas favoritas es cuando el robot, creo que ahí ahora mismo no me acuerdo, pero que está interpretado por Michael Fassbender, al que le echamos muchísimo de menos en el cine actual, porque o sea, tiene unos malos malísimos, buenísimos, o sea, magníficos. Entonces, a él le preguntan, no, vamos a ver, hay uno de los científicos que dice, que se pregunta, claro, están en la nave, van a buscar a los ingenieros que han hecho al hombre, y entonces este ingeniero, uno de los primeros que muere, dice, es que yo quiero ir a preguntarle a nuestros dioses que por qué nos han creado. Y entonces el robot, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, disculpa, interpretado por Fassbender, le pregunta, vale, ¿y por qué vosotros nos creasteis a nosotros, inteligencia artificial, ¿no? Porque el robot sería como una de esas entidades de las que estábamos hablando. Entonces, este científico dice, porque pudimos. Ya está, ahí está la respuesta, porque pudimos. Y entonces, claro, Fassbender, el robot, que es malísimo, tiene ya sus ideas propias y sus maquinaciones, dice, a ti te defraudaría esa respuesta. Si Dios a ti te da esa, yo te creé porque pude, porque tuve la capacidad, o sea, sin nada más, o sea, pues a ti te defraudaría. Pues es algo parecido, ¿no? O sea que, entonces, volviendo a lo que tú me has preguntado, ¿estimaría el trabajo el trabajo artístico de una inteligencia artificial? Bien, pues por ejemplo, un ser como el que acabo de nombrar, como este robot en la película Prometeo, tendría que existir y tendría que ser artista, que de hecho en la película su arte precisamente es hacer derivaciones genéticas entre humanos y monstruos.
Y a mí me pareció fascinante porque tiene su taller ahí, como si fuese un laboratorio de fotografía, pero en lugar de fotografía, él está creando híbridos, que uno de ellos va a ser Alien, ¿no? No sé si responde esto a tu pregunta. Entonces, en el caso, quiero decir, si podemos, o sea, si yo puedo responder en base a una ficción que ya existe, claro, a mí me encanta lo que hizo. No puedo por menos que expresar mi admiración ante esa ficción de un robot creando híbridos, ¿no? Que me matarían, por cierto. Claro, acabas de citar a Ridley Scott, que obviamente tiene una de las grandes referencias cinematográficas sobre todo este asunto, que es Blade Runner también. Eh, Ujú. Obviamente sobre un material de Philip K. Dick, que también especuló mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Porque Philip K. Dick está muy interesado por el tema de la autoconsciencia, que es un tema que está en Matrix, en el show de Truman, en otras películas que junto a Blade Runner beben de manera más o menos explícita de la obra de Dick. Y entonces muy interesante el tema de la autoconciencia porque digamos que ahí se produciría lo que se llama la singularidad, ¿no? Ese momento en el que la inteligencia artificial no tiene las limitaciones que la diferencian de la inteligencia natural, ¿no? Entonces la autoconsciencia va incluida en el pack, va incluida en el lote, y esto no deja de ser interesante porque yo creo que se podría producir, no sé qué opinas tú, eh, una suerte de arte que a nosotros nos resulte totalmente ajeno. O sea, yo creo que puede llegar un punto en que estas inteligencias artificiales desarrollen un lenguaje propio entre ellas que nosotros difícilmente podamos entender, porque para cuando lo entendamos ya habrá mutado, y una conciencia de la vida totalmente distinta a la nuestra, con todo lo que eso tiene de filosófico, de espiritual, de religioso y también de artístico. Y bueno, esto ya es un terreno puramente especulativo, pero creo que muchos de los problemas que hay ahora mismo para la Tierra, muchos de los problemas que hay en las sociedades contemporáneas, pueden llegar a solucionarse en buena medida por esa forma de pensar totalmente ajena, totalmente propia de una otra edad, que pueda haber soluciones que a nosotros se nos están escapando y al mismo tiempo también puede haber que quizás nosotros seamos el problema en muchos sentidos, ¿no? También. Yo creo que nosotros somos el problema, sabemos la solución de todo. Lo único que pasa es que no nos da la gana de aplicarlo porque hay muchísimos intereses creados. Pero vamos, o sea, hay solución al hambre, al temas ecológicos, etcétera, etcétera. Lo que tú nombras aparece en la película Él, creo que es, espérate, em, con... No, no Oscar es... Isaac, ¿no? No, Él, Yo película... estaba pensando en Eva, Eve, no es puede Eva. ser. No, vale, no, vale. Es una película en la que aparece Scarlett Johansson como si fuese una especie de Alexa. Espérate un segundo. Her, Her, efectivamente. Vale, con en Joaquin Her, Phoenix, de Fred Jones. vale, exacto. Entonces, en Her, em, Scarlett Johansson, que tiene, o sea, que ha sido despertada, o sea, que tiene una conciencia más allá y que, bueno, que al final se enamora de su humano, al final tiene una crisis, es maravilloso, al final tiene una crisis con su humano porque se ha puesto a hablar con otra inteligencia artificial que sería una derivación de Alan Watts, ¿te acuerdas? Y entonces dice Scarlett Johansson la voz, ¿no? Le dice al humano que lo siente muchísimo, pero claro, es que ni siquiera ya utilizan palabras y que la comunicación es súper abierta y súper fluida y que, claro, ya no le ama. Entonces, a mí me fascinó ese momento en el, claro, yo me lo imaginé, por cierto, porque además esa otra inteligencia artificial no coge a cualquiera como origen, a ver, como expansión de una conciencia, sino que elige al propio Alan Watts, como si hubiesen metido, como si una inteligencia artificial, o sea, que estoy completamente segura de que además en California ya la han desarrollado. Y además hay otra película de, ¿cómo se llama?, de Johnny Depp que trata algo parecido. Un científico
permite o desarrolla que haya un superordenador con toda su personalidad. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Esta película a mí me pareció bastante mediocre. Viene a desarrollar lo que en un minuto propone Scarlett Johansson, que no me acuerdo ahora mismo el nombre de su inteligencia artificial, con enamorada de esta otra inteligencia artificial que deriva de una especie de base de datos a la que luego se le ha dejado desarrollar libremente en base al pensamiento de Alan Watts. Es maravilloso, por favor. O sea, es maravilloso. A ver, yo quiero decir, claro, pienso así, todas estas cosas horribles me parecen fascinantes porque soy muy ligoti. Entonces, eso hay que confesarlo. Yo creo que somos un accidente y estaría bastante bien que nos extinguiéramos. Pero también soy muy Carlos Castaneda en ese sentido, es decir, puesto que o sea, este accidente estúpido ha sucedido, pues vamos a aprovecharlo, a ver hasta dónde lo podemos llevar, ¿no? Con todas las dificultades y con todos los retos. Entonces, claro, hay monstruosidades que se producen, por ejemplo, lo de, ¿cómo se llama? Lo de que a mí me guste, o sea, no me asusta para nada un robot que se ponga a crear híbridos que luego vayan a acabar con la raza humana. O, por ejemplo, estas dos inteligencias artificiales hiperinteligentes que en un momento dado digan, oye, pues es que estas personas de carne y hueso ya no tienen sentido ninguno y además contaminan o sudan. ¿Te acuerdas del malo malísimo de Matrix? Es Mr. Smith. Decía, ya no puedo más con el sudor de vuestra carne. Decía algo así, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, no lo sé. A ver, si puede ocurrir, es probable que ocurra. O sea, no ha habido en ningún momento de la historia de los seres humanos una alternativa que la hayamos cegado o abortado o descartado por moralidad, no, esto no es moral, no, no, al final ha acabado sucediendo todo y más cosas que no nos atrevemos a imaginar, ¿no? Entonces, si se puede hacer, es igual que lo que decía el robot en Prometeo, volvemos otra vez, si se puede hacer, se va a hacer. Y bueno, pues nada, habrá que aprovechar nuestra oportunidad, la oportunidad que nos ha dado la vida a cada uno, a cada individuo para, yo qué sé, disfrutarlo, presenciarlo, mirar a ver cómo podemos crecer en base a ello, etcétera. Hay una cosa que yo he pensado varias veces al hilo de conversaciones similares a esta, no siempre con una cámara delante, que es el asunto de hasta qué punto también todos los méritos que reconocemos y que proyectamos en las inteligencias artificiales no se deben también al desmejoramiento de los seres humanos. Es decir, yo creo que si a día de hoy hubiera un Velázquez en activo, no tendríamos miedo a que una inteligencia artificial pintara, ¿no? El problema es que, en mi opinión, también ha habido una decadencia, no solo en el ámbito artístico, en muchos otros. Quizás en el técnico-científico sí que sigue habiendo mentes brillantes, pero en la filosofía está claro que hace ya unas cuantas décadas que no hay una mente medianamente brillante y comparable a los grandes nombres de la filosofía, etcétera. Y entonces, claro, eso no solo se debe a las mentes más privilegiadas, sino que yo en general observo una pérdida de capacidades, si por lo menos se compara con otras épocas, a muchos niveles, el espiritual, el más obvio de todos, de los seres humanos, y creo que eso es lo que hace que el ser humano en buena medida se robotice y al mismo tiempo eso está coincidiendo con una humanización o por lo menos con una adquisición de capacidades antes solo que creíamos reservadas solo a los dioses y por ende a los humanos en las máquinas, ¿no? No sé cómo ves tú también esta cuestión de la robotización de los humanos en tiempos donde la inteligencia artificial está desarrollando capacidades que antes creíamos exclusiva de los hombres y los dioses. Bueno, para empezar, yo no tengo ni idea si a lo mejor en este momento efectivamente hay un Velázquez. Una de las cosas para las cuales yo utilizo la red es para escanear cualquier artista
de cualquier tipo, cine, literatura, poesía, en cualquier idioma, que a mí me llame la atención y que sea malísimo en redes sociales, porque o sea, hay bastantes voces muy interesantes que al estar, al no tener lobby, secta o perrito que le ladre, está defendiendo una voz absolutamente singular, y solo, o solo o sola, y además y con un manejo de redes muy torpe, ¿no? Porque si manejara las redes de otra manera, incluso los algoritmos lo cogerían y lo impulsarían, ¿no? Pero fundamentalmente en una soledad. Bueno, pues yo estoy buscando. Hay gente, hay gente. Yo, por ejemplo, sé de una persona, una artista a la que le tengo gran cariño y con la que he colaborado mínimamente traduciendo un videojuego, Aurea Harvey. Ella ahora mismo, yo la conocí en 1998 cuando me conecté a la internet. Entonces ella estaba haciendo lo que se llamaba en aquel entonces net art, que era expresión artística que no podía existir más que conectado. O sea, no podía ser que tú crearas algo en un ordenador y funcionara desconectado de la red. No, ella y otros muchos artistas desarrollaron expresiones artísticas que solamente podían existir conectado a la red. Ella en particular era de una elegancia increíble. Ella es una afroamericana de Nueva York que luego vino a Europa y bueno, pues creo que debe ser una de las personas que más conoce el Louvre. Entonces luego, o sea, los videojuegos de ella son preciosos, son una maravilla. Y luego empezó a hacer escultura 3D. Acaba en Estados Unidos, acaba de estrenar, o sea, presentar, o sea, hay una galería que tiene expuestas virtualmente sus obras y toda su obra. Y la gente está fascinada. La han conocido 26 años después, ¿no? Pero claro, a mí me encanta porque ella lleva requiriendo reconocimiento desde hace mucho tiempo. Es una artista absoluta, o sea, y además de una cultura increíble, ¿no? Con toda la frescura de ser norteamericana y afroamericana además, que es una cultura muy poderosa, más luego conociéndose muy bien toda la raíz cultural y la expresión artística de nuestros artistas europeos, ¿no? Que no tienen nada que ver con los norteamericanos, ¿no? Ella es muy culta y entonces todo eso eh, lo ha juntado igual que con su maravilloso algoritmo y entonces está haciendo eso y sus propuestas son muy interesantes. Es decir, puede que estén existiendo. Me he despistado de la pregunta porque he pensado en ella. Era sobre digamos, la decadencia del humano coincidiendo con la humanización, entre comillas, de lo artificial. Claro, pero es que no hay humano. Guille, yo pienso que hay humanos, hay individuos. Ahora mismo estamos conviviendo un montón de conciencias y precisamente a lo mejor la convivencia se hace tan compleja porque nosotros, o sea, por ejemplo, no sé, voy a ilustrarlo de la mejor manera que puedo. Vamos a suponer que yo tengo la conciencia 8 de 20. Entonces, yo tengo que estar, o sea, yo tengo que ser consciente de que estoy en una escala y de que tengo que ser buena gente o tolerante con personas de menor escala, de la misma manera que yo quiero que personas con mayor escala de conciencia o sea, no me pisen, sino que me ayuden a seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, en base a una conciencia. Entonces, claro, no hay humano, hay humanos. Y en ese sentido, cada humano al final va a tener un sistema moral que le va un sistema moral que le va a hacer una serie de cosas o no. Es que claro, a ver, yo no puedo hablar en generalidades.
tengo que hablar en particularidades. Y dentro de las particularidades, por ejemplo, que habrá culturas en las que eso será más fácil de desarrollar que en otras. O sea, yo no podría generalizar en ese sentido. Mm, ¿Tiene sentido? No, lo entiendo, claro, que habría que ver un poco el caso concreto, ¿no? Me parece interesante, además me gusta mucho el matiz de las distintas culturas, porque si no es verdad que a veces caemos en una suerte de universalismo que a mí no me parece nada recomendable ni real. Pero bueno, por ir cerrando un poco la charla, fíjate que hay un tema que no tenía pensado que apareciera y me ha parecido muy interesante desde la primera vez que lo has mencionado, que es el tema de los lobbies, ¿no? Y que además me parece que está muy bien decirlo, porque a veces la gente que sencillamente lee libros, ve películas, va a galerías, etcétera, tiene un poco una visión utópica de cómo funcionan estas cuestiones, ¿no? De que eres una persona con talento y entonces se te van a abrir las puertas. Si tienes talento y trabajas, vas a tener las puertas abiertas, etcétera, ¿no? Y la realidad, como todos sabemos, no es esa. No lo digo porque yo considere que yo sea talentoso o trabaje, sino porque conozco a gente que es talentosa, trabaja y no tiene esas oportunidades. Entonces, quisiera preguntarte por terminar un poco y también aprovecha si quieres para hacer cualquier tipo de reflexión final que quieras dentro de esta cuestión, por hasta qué punto la inteligencia artificial va a servir o bien dentro del ámbito artístico, o bien para acabar con estos lobbies, o bien para confirmarlos. Es decir, yo supongo que desde estos lobbies se pensará que se pueden seguir apropiando de todo el mercado o de todo el mundillo por medio, o sea, digamos, introduciendo la inteligencia artificial en la fórmula, ¿no? Pero claro, también está la posibilidad de que esta inteligencia artificial, al desarrollar paulatinamente una conciencia propia, diga, no tiene por qué funcionar así, ¿no? Y también está la opción de que como ahora la inteligencia artificial reduce muchas veces intermediarios, pues también el artista independiente coja y diga, ¿para qué voy a pasar yo por los circuitos oficiales? ¿Para qué voy a pasar yo por el aro si ahora que lo tengo todo mucho más fácil, me puedo montar mi propio negocio, me puedo dar a conocer perfectamente, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, ya, pero es que para eso siempre, a ver, como experta en comunicación, siempre se va a necesitar un goalkeeper, un guardador de la puerta, ¿no? En cualquiera de los lobbies, por ejemplo, pero a ver, mira, yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo concreto que es lo que conozco. Yo hago cosas a mano. Esto de aquí detrás va a ser una escultura. Esta es una escultura en proceso. Son ¿cómo se llama esto? Vencejos de soga y los compré porque me parecía, o sea, porque me gusta muchísimo hacer cosas con las manos y entonces, bueno, pues están ahí colgadas y bueno, voy a ir desarrollándolos poco a poco. Tengo más cosas en mi casa que también, o sea, que las he hecho con las manos porque me gusta muchísimo trabajar con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Yo he estado en contacto con una feminista lesbiana que ha venido a mi casa y ha visto mis cosas y que en un momento dado hubiese podido a lo mejor prestar un poquito más atención a lo que yo hacía, si yo no hubiese dicho antes de tiempo que yo estaba enamorada de un hombre. Entonces ya, pumba, ¿sabes? O sea, se acabó. Punto y pelota. Yo sé que ahora mismo, por parte de esta señora que además es curadora o comisaria de una galería en Europa, hay un lobby muy, muy, muy poderoso de lesbianas que son las de lesbianas activas, feministas, o sea, hacen un batiburrillo cada cual hacemos nuestro batiburrillo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, quiero decir, sé que mi batiburrillo pues es aleatorio y personal, ¿no? Pero ellas van, esto es así, bueno, pues nada, fenomenal. Pero la cuestión es que, por ejemplo, estas mujeres lesbianas, feministas, artistas, ahora mismo están dando prioridad a obra que está hecha a mano, que tiene como ese elemento de femineidad de que eso, de que está hecho a mano y de que se le ven las costuras y tal y cual, y que eso es el valor. Bueno, mentira podrida, el valor es si comes o no comes
lo que comes, porque yo tengo cosas así y no le he llamado la atención, o sea, dejó inmediatamente de prestarle atención en cuanto yo dije que no comía lo que ella come. Entonces, bueno, con respecto a, o sea, eso, el consumidor, mira, te voy a poner un ejemplo. Otra de las cosas una de las decisiones que yo tomé como artista, como escritora y como investigadora, entre otras cosas de cine, que me gusta mucho, y series de televisión, es que dejé de ver Netflix o cualquier cosa que se produjera en 2022. Me pareció que la industria audiovisual se estaba metiendo en un lío tremendo, produciendo muchísimo sin ningún criterio de calidad, y entonces yo dije, ok, hasta que no pase al menos 10 años o 5 años, un tiempo prudencial que yo pueda ver qué es lo que consumo o no, yo no voy a consumir nada. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque si yo estoy escribiendo y yo quiero alcanzar un nivel de creatividad alto y estoy consumiendo cine, de la manera más, ¿cómo se llama? De la manera más intuitiva, al final voy a acabar reproduciendo el presentación, nudo y desenlace de la misma manera que el cine o que la industria editorial ahora mismo. Y eso a mí como creadora no me interesa, porque soy creadora, aunque sea impopular, aunque eso me lleve a una impopularidad, ¿no? Pero como eso... O sea, no quiero llegar a mis propias estructuras, no me apetecía nada que eso me influenciara. He dejado de ver cine. ¿Qué sucede? O sea, hay gente, la industria del entretenimiento es más bien, es una industria del vicio. Pagamos, o sea, yo creo que, bueno, no es de esta época. Durante toda la época o sea, durante toda la historia de la humanidad, ha habido ¿cómo se llama? Una industria o cierto mercado del entretenimiento. Yo ahora, por ejemplo, soy súper exigente, soy muy exigente con las cosas que consumo, con mi propio entretenimiento, y entre el entretenimiento mío, o sea, si antes estaba el hecho de, por ejemplo, si yo me entretengo haciendo mi obra, también me entretengo generando las imágenes. O sea, en lugar de ponerme a leer algo, como decía David Bowie, que tenga al menos 500 años de antigüedad, eh, me pongo a generar imágenes y eso me entretiene. Entonces, hay gente hay gente que de la misma manera que quiere que los periódicos o las cadenas de televisión o las cadenas de YouTube le den un contenido de pensamiento ya hecho, o sea, como un preparado de pensamiento en el que dicen, a ver, contenido de pensamiento 1A. Fulanito es malo, chinganito es bueno, a consecuencia, esto es lo que vas a consumir de literatura, de cine, esto es malísimo para ti, si tienes este pensamiento, esto es malísimo para ti. Sales de vacaciones a este sitio y tienes 2 hijos o uno, a tus hijos ¿sabes? O sea, es como un paquete, como un lifestyle, un estilo de vida. O sea, es pensamiento, estilo de vida, las vacaciones, qué coche tienes, si es de no sé qué, etcétera, ¿no? Eso va a suceder y eso la gente es muy poco consciente de ello. O sea, vas al supermercado y compras, o sea, compras eso también, compras tu pensamiento, compras tu sistema moral, tus decisiones, tu vida, porque de la otra manera tú eres el filósofo y el hacedor de tu vida. Te vuelves Nietzsche. Eso es horrible, es insoportable la soledad que uno tiene que soportar cuando estás creando incluso tu filosofía y tu teoría del conocimiento, es insoportable. ¿Sabes? Todo el mundo quiere, no, no, a mí, dime a quién tengo que votar y qué es lo que tengo que pensar y a quién tengo que odiar, que eso es importantísimo, ¿no? ¿A quién tengo que odiar? ¿Sabes? Y eso existe, eso ocurre. Yo llevo como teórica de la comunicación, lo llevo observando desde hace mucho tiempo. Y ahora es bestial. Ahora, además, quiero decir,
Yo nací en el 68, cuando solamente había un canal de televisión, TV1. Luego hubo dos, TV1 y TV2, y luego ya más canales, ¿no? Lo mismo con periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, antes había, por ejemplo, sistemas de pensamiento oficiales, mm, a ver, definidos, pero ahora ya con la multiplicidad de canales, eso vamos, o sea, se ha diversificado muchísimo con el consumo de pensamiento, consumo de estilo de vida, consumo de arte. Yo no sé si queda claro, si me he Sí, explicado sí, bien. además yo no he tenido esa experiencia previa, pero a mí me da la misma sensación, ¿no? Es decir, al final la gente lo único que busca es corroborar aquello que cree que ya conoce de antemano, ¿no? Que es lo contrario a lo que hace el arte, que es llevarte más allá de tus límites, ¿no? O quebrarte, ¿no? Para que veas cosas que no veías. Y luego, que curiosamente el arte es digamos, algo que sirve para unar la sociedad en sus inicios. Y a día de hoy, esa especie de pseudoarte o consumo cultural lo que ha hecho es aislarnos, ¿no? Cada vez más a cada uno en su burbuja, ¿no? Precisamente, es decir, ya no hay esos fenómenos sociales tan marcados, ¿no? Porque al final cada uno se ha construido también una ideología que te separa, es decir, no te dejas permear por aquello que no quieres que te permee, ¿no? Antes, en cambio, ibas al cine y asistías a lo que te echaban. Y eso también era mucho más interesante porque te obligaba a ver las cosas desde un punto de vista. O sea, al final en el cine tú estás en una sala a oscuras, has pagado la entrada y estás atrapado. Puedes salir, pero sabes que es una hora y media y tampoco tiene sentido que, o sea, no lo vas a pasar tan mal como para no estar allí la hora y media viendo la película, salvo que sea Barbie, ¿no? Entonces, al final te quedas y eso te puede llevar a ver las cosas como no las veías antes, ¿no? Un poco. Mira, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, en pintoras, en pintoras esotéricas. Frida Kahlo. Hemos llegado a Frida Kahlo y todo es Frida Kahlo. No hay, o sea, bueno, de hecho ahora, hace poco, se acaba de presentar una exposición de Leonora Carrington que fue absolutamente bestial, pero bestial hasta el punto de que, bueno, o sea, su obra es tan absoluta, es tan poderosa que a mí me sobrecogió, me sobrecogió físicamente, porque es que esa mujer, o sea, la obra de arte, es cuando la obra de arte se vuelve fetiche, casi, y emana un poder casi físico, unas vibraciones que a ti te pueden, o sea, que te hacen salir, tú entras de esa exposición con una química y sales con otra. A mí me pasó con Leonora. Entonces, Leonora, por ejemplo, es muy poco conocida. También habría mucha gente que es que no podría, pero si yo soy, o sea, Leonora está tocando temas que yo estoy estudiando todos los días, que es el esoterismo y el ocultismo, etcétera, etcétera, y yo salí como absolutamente o sea, sobrecogida, sobrecargada, sobre de todo. Una persona normal, claro, dice, no, yo esto no quiero para nada. Leonora Carrington es un ejemplo y luego está también mi querida Remedios Varó, bueno, es que ni siquiera hay, los libros de arte que hay de ella son muy caros, ¿no? Entonces, Leonora Carrington y Remedios Varo no van a ir nunca, o van, yo que sé, cuando les tocará en el Reina Sofía, por ejemplo, un buen monográfico. Vete tú a saber cuándo, ¿por qué? Porque es que a la gente le costaría muchísimo. eh, bueno, apenas, a duras penas está llegando o sea, seguimos todavía con Picasso y con René Magritte y con Del Box un poquito. Entonces, si vienen estas dos señoras que además eran mujeres, eh, ¿sabes? Se puede producir un derramamiento cerebral masivo, por ejemplo. Eso en cuanto ¿cómo se llama? Expresión plástica, pintura, ¿no? En cine, por ejemplo, dame es que bueno, hay un director de cine, eh, dame un segundo que te lo busco. Racing. Ok. Ahí está.
Ya estamos. Kenneth Anger. Kenneth Anger. Vale, o sea, de repente, bueno, yo voy haciendo escáner de lo que me falta según voy estudiando. He de confesar que el ocultismo es verdaderamente la niña de mis ojos, o sea, pero además desde siempre y me encanta que ahora mismo bueno, me encanta ahora que ahora mismo por lo menos pueda darme cuenta que Kenneth Anger no ha sido reseñado, o sea, no se ha hecho absolutamente ningún ciclo de cine de su obra en el Cine Doré o en el Reina Sofía o en ningún sitio, porque no interesa para nada. Claro, tú imagínate lo que este señor está diciendo. Es interesantísimo porque él dice, el cine es un hechizo, y lo dice así. Entonces, él hace peliculitas hechizo y las hace de manera, o sea, conscientemente. Es enorme, es enorme. Bueno, pues no hay nada. O sea, yo no sé cuánto tiempo habrá que tardar habrá que, bueno, en España y en el mundo. Afortunadamente a él le dieron el premio de, ¿cómo se llama?, de creación audiovisual independiente Maya Deren. Maya Deren. ¿Cuántos ciclos en el cine de Doré se han hecho de Maya Deren? O en el Reina Sofía, o en el Matadero, que es como el culmen de la, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Eh, el centro de difusión de las expresiones más punteras en este momento. Mentira podrida. No, está muy condicionado. Además, es que no aconsejo ni siquiera a nadie que vaya a los cines Matadero porque se te enfría el culo y acaba, o sea, sales con un frío metido en los huesos. O sea, es la cosa más horrenda del mundo. No sé si eso tiene, o sea, que yo vi la película que vi incomodísima. Pero en todo caso, o sea, ni siquiera en su programación, que están vendiéndola como lo más puntero, están siendo punteros en absoluto. O sea, en el momento en el que pongan, por ejemplo, a Kenneth Anger en un programa junto junto con otros creadores esotéricos o de manera individual, entonces yo empezaré a prestar atención a una serie de sitios. De otra manera, pues nada, o sea, estoy como loca escaneando eh, evidentemente en inglés todos estos temas, ¿no? Porque no hay canales aquí que los estén dando aquí en España y tampoco en el mundo, o sea, tampoco hay de Kenneth, o sea, de Kenneth Anger hay muy poquita gente que esté hablando y que le conozca. De hecho, o sea, yo no sé si existiría, si sería, voy a ver, de hecho, si puedo encontrar a un experto en Kenneth Anger. Complicado. A mí la verdad que me interesa bastante, ya no solo por su obra con cortos como Lucifer Rising, etcétera, sino también por su obra, podríamos decir, literaria, ¿no? Es decir, de Hollywood Babilonia, los dos tomos publicados que son de lo más jugosito que hay sobre Hollywood, ¿no? Hablando de esa época púrpura que inició D.W. Griffith, ¿no? Y hablando de un montón de cuestiones, ¿no? Yo a Kenneth Anger, fíjate, le conocí por una serie francesa de hace unos pocos años, que se llama 2, 3 años, Irma Vep, que hablaban de una concepción mágica y tiene mucho que ver con lo que hemos ido hablando. Esta serie me acaba de venir a la cabeza, tiene bastante que ver, porque buscaban los surrealistas, en Louis Feyard, de los vampiros y en Kenneth Anger un poco fuentes de inspiración para otra forma de concebir el arte. Así que bueno, si Qué no, interesante. Voy a ya tomar de paso nota. aprovecho para recomendarla, Irma Web. Y poco más, Rose, que nos hemos quedado, vamos, que hemos excedido un poco el tiempo. Yo lo pasé estupendamente, espero que tú también. Y nada, que ya saben, si no han leído el libro y les gusta, efectivamente es un libro que se atreve a ir a puntos muy extremos donde no va la mayoría de la literatura mainstream. Y como yo creo que la gente que ve este canal no está muy a favor de lo mainstream, pues ahí va la recomendación y que muchas gracias por haber venido al programa, Rose. Gracias, Guillermo, por tenerme. Muchísimas gracias. Hasta Nos vemos pronto. pronto.